En el mismo camino tenemos a continuación una charla, esta vez a cargo de otro invitado que también, ¿no? En un primer momento nos dio como que ese respaldo para poder efectuar estas sesiones, ¿no? En esta oportunidad tenemos la participación de David Meave, que nos va a estar dando a conocer la siguiente charla, ¿no? El Choose Your Wow, de la teoría a la práctica, nos dice, ¿no? Entonces, David, no sé si te encuentras ya por acá. Claro que sí, Marco, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, David. Mucho gusto. Entonces, en primera instancia, David, reiteramos nuestro agradecimiento por esta tu participación y por todo ese conocimiento y esa experiencia que has venido a compartir con nosotros, ¿no? Entonces, tienes, bueno, aquí este espacio habilitado y nos va a gustar mucho poder escuchar las cosas que nos tienes que compartir. Así que, David, adelante, por favor. Perfecto, Marco, muchas gracias. Permíteme compartir la presentación. Les voy a pedir, porfa, que me avisen tan pronto la puedan ver. Se ve, David. Excelente. Bueno, comenzamos. Como decías, Marco, y te agradezco por la introducción. El tema de hoy que vamos a ver es Choose Your Wow, que si bien el término viene en inglés es The Way of Working, Discipline Agile de la teoría a la práctica. ¿Por qué quise enfocarme en este tema como parte de los 20 años de, bueno, el manifiesto y demás, ¿no? Porque eh, hemos visto, y vamos a andar durante la presentación en este tema, que en muchos entornos ágiles, los equipos realmente no pueden cuadrarse un mismo entorno, no son similares en sus formas de trabajo, no son similares en la forma en que tienen que encarar proyectos o los proyectos en sí mismos. Y es ahí donde Discipline Agile, que es la, digamos, la más reciente adquisición en cuanto al agilismo de lo que es el PMI, acomoda muy bien muchos conceptos que vienen a adaptar la agilidad de forma dinámica y a distintos entornos, ¿no? Entonces creo que puede aportar mucho este ciclo de conferencias y pues vamos para adelante. En primer lugar, bueno, presentarme. Mi nombre es David Meave. Actualmente ejerzo, soy PMP, Discipline Agile Scrum Master de igual manera. Pero más allá de todo eso, particularmente me considero un agilista muy apasionado, porque me encanta todo el concepto del agilismo como tal, empezando por el mindset, empezando porque no solo, y está en una diapositiva más adelante, no solo tenemos que pensar en ser ágiles, sino en ser ágil. Ambos deben ir de la mano para poder tener una empresa efectiva, proyectos efectivos y productos eficientes que entreguen valor a nuestro mercado. Y en ese sentido, uno de los factores más importantes es poder controlar o al menos procurar controlar cómo nuestro entorno está trabajando a nivel del producto, proyecto o servicio que estamos creando, ¿cierto? Y es por eso que vamos a enfocarnos a encontrar nuestro way of working, o al menos aprender un poquito con esta presentación cómo Discipline Agile lo enfoca, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hacernos un par de preguntas. ¿Por qué deberíamos escoger nuestra forma de trabajo, nuestro way of working? ¿Qué, dentro de un poco de definiciones, qué un poquito nos habla Discipline Agile? ¿Qué es Discipline Agile? Algunos de los componentes del toolkit de Discipline Agile. Y lo más importante, vamos a ver 5 pasitos que me gustaría que se lleven como práctica, que eso nos podamos llevar a la galera, a la oficina, para poder aplicarlos tan pronto salgamos de acá a nuestras fuentes de trabajo. Creo que es algo fundamental el poder aplicar todo esto que podemos aprender en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué escoger nuestro way of working? Es importante considerar que la forma de trabajo de cada uno de los equipos es muy distinta a la del equipo de al lado, incluso en la misma empresa. Y hay 4 factores que hay que tomar en cuenta al momento de analizar esta variable, nuestro marco de trabajo. Uno, el contexto cuenta. Es fundamental considerar que todos los componentes del equipo, primero, no van a ser la misma cantidad de personas. Podemos tener equipos de Scrum de 10 personas o de 4 personas. Podemos tener Scrum de Scrums, podemos tener Kanban, podemos tener una empresa que es muy susceptible al cambio, otra empresa que tal vez reticente al cambio, no le agrada mucho. Podemos tener un montón de situaciones, eh, limitaciones, por ejemplo, en tiempo de entrega, en presupuesto, en riesgos. Definitivamente ningún proyecto y ningún producto se parece a otro. Es importante considerar esto porque no podemos esperar que un único marco de trabajo, un único framework, se pueda adaptar a todos los equipos. Es irreal creer esto y es algo que muchos hemos caído
al querer aplicar tal vez Scrum, Kanban o en la metodología que se les venga a la mente del libro. Si bien es bueno, si bien nos da un orden, la realidad del agilismo es que yo creo que el 99% de los proyectos aplican las prácticas que les convienen y que se acomodan a su entorno. Sin embargo, eso lo hacemos de forma empírica y en base a la experiencia del Scrum Master, del Agile Coach o a la persona o del Team Lead que estén a cargo de este proyecto. Y eso nos limita mucho porque la experiencia no se obtiene pues en un chasquido, se gana con el tiempo, ¿no? Entonces es importante ir considerando estos temas para elegir el marco de trabajo. Otra cuestión a considerar es que el tener de dónde escoger siempre va a ser bueno. Hablamos de que cuando tenemos múltiples técnicas, prácticas, herramientas para trabajar sobre nuestros marcos ágiles, esto nos ayuda a caer necesariamente en la mejora continua. Nos ayuda a poder pensar fuera de la caja y empezar a considerar diferentes formas de hacer lo que siempre hacemos. Y es importante por eso tener un amplio marco de herramientas para aplicar, no quedarnos con tal vez la tradicional de un solo marco, y es lo que Disciplina Agile te presenta. Otra de los puntos en considerar es que debemos siempre procurar optimizar el flujo de trabajo. Es nuestro deber, sobre todo somos Scrum Masters, somos PMPs o el nombre que quieran, diferente dependiendo del framework. Es importante procurar que el trabajo sea fluido. Esto Kanban nos lo dice claramente, tener un work in progress, un WIP sano, saludable, para que más allá de los tiempos o los compromisos que se deben hacer y cumplir, el flujo no tenga tanto bloqueo y el trabajo pueda ser, pues, considerar una entrega de valor consistente, ¿no? Entonces es importante procurar esto. Y lo último, que me encanta en lo particular, es que debemos buscar ser geniales, ser increíbles. El término que usan en inglés es be awesome. ¿Por qué? Porque el ser geniales no solo representa llegar al promedio de trabajo, sino nos llama a hacer un poquito más, dar un paso más en satisfacer a nuestros clientes, en procurar las mejores prácticas y en sobre todo competir con nosotros mismos día con día, ¿no? Y es todo esto lo que deberíamos considerar al momento de escoger nuestra forma de trabajo. Ahora, mejorar nuestro way of working toma tiempo y esfuerzo. Definitivamente no es algo que pueda hacerse de un día para el otro. Los equipos y el recurso humano en particular somos personas con diferentes actitudes, diferentes respuestas al cambio y el ir mejorando algo puede llegar a convertirse en algo bien complejo, sobre todo si, como hemos debido ver muchos de nosotros en diferentes proyectos, llega un nuevo Scrum Master o llega un nuevo proyecto y lo que el equipo estaba acostumbrado a hacer directamente, dicen, no, bueno, ya no vamos a usar Scrum, vamos a usar Safe, por ejemplo, o Less, o vamos a usar RAP, no importa, el framework. Y de repente todo lo que sabía el equipo, básicamente lo ponen a la basura y tienen que aprender un nuevo framework. Entonces, puede que esto en el tiempo pueda mejorar un poco, pero realmente nos demanda demasiado tiempo y esfuerzo. Entonces, lo primero que Discipline Agile te dice es, comienza donde estás, comienza con tu contexto y haz lo mejor que puedas. Siempre intenta lo mejor que puedas, siempre intenta mejorar. Eso es fundamental. No botes a la basura todo lo que ya has hecho. Si estás trabajando con Kanban, sirve. Estás haciendo Scrum, sirve. Estás haciendo Agile, tal vez con unas prácticas, también sirve. Estás haciendo Waterfall, tradicional, también sirve. Porque todo es propenso a mejora. Entonces, comienzas donde estás y pues procuras mejorar, ¿no? Ahora, algunas implicaciones de escoger nuestro way of working. Cada equipo tiene una distinta forma de trabajo. Es fundamental saber esto, como les decía al principio, porque no podemos creer que vamos a conseguir el mismo nivel de mejora en productividad de un equipo que aplique Scrum con el mismo equipo que aplique Scrum exactamente igual. Porque son equipos distintos, proyectos distintos, personas distintas. Y eso nos lleva al segundo punto. Cada equipo y cada miembro son únicos del equipo, son únicos. Tienen sus formas de pensar, su cultura, su demografía, tienen todo un contexto social y psicológico específico. Y no podemos compararlos por más de que tengan skills similares, no sé, porque realmente no es posible comparar un recurso humano con otro. Y esto también nos ayuda a darle valor al recurso humano, ¿no? Por otro lado, el contexto de un equipo puede variar demasiado. Podemos tener que el equipo puede tener distintos propósitos, alcances diferenciados, son de tamaños distintos, provienen de una cultura diferente. Hoy en día, con la pandemia, vemos equipos de trabajo ágiles que vienen de distribuciones geográficas totalmente separadas
Y son factores que debemos tener en cuenta al momento de ver las definiciones de cómo trabajar. Por otro lado, el way of working evoluciona con un objetivo y es para reflejar el aprendizaje. No es que simplemente evolucionemos porque sí nos gusta, porque nos gusta probar prácticas y técnicas y listo. Sino es fundamental que este aprendizaje, y esto también apoya en el último punto, porque también puedes tú elegir aprender de otros, este aprendizaje debe ser transmitido a los equipos, debe ser profundizado y debe ser tomado como un punto de partida para nueva mejora. Y esto nos puede encarrilar en un proceso de evolución o de mejora constante, de Kaizen, que es lo que en realidad buscamos en nuestros equipos ágiles, que mejoren constantemente, ¿cierto? Entonces, todas estas implicaciones nos ayudan a poder entender que nuestro way of working tiene características muy específicas de cada equipo, de cada contexto, y que nos ayuda esto a encararlo con mucha humildad en el sentido de que no todos los equipos van a hacer lo mismo y más bien requieren apoyo en diferentes áreas, ¿no? Me gustaba esta frase que la había mencionado al principio porque es clave para poder hacer este tipo de assessments, de trabajo, workshops, de way of working, o simplemente apoyar equipos en su elección. Y es que no solo necesitamos ser ágiles, sino saber hacer ágilmente. ¿Qué implica esto? Que no solo necesitamos tener mindset ágil, no solo necesitamos conocer diferentes frameworks o diferentes formas de trabajar ágilmente, sino tenemos que saber las prácticas, tenemos que saber cómo aplicar múltiples prácticas en un entorno de trabajo tradicional, ágil, iterativo, incremental, eh, no lo sé, pero realmente debemos conocer prácticas que se puedan adaptar a nuestro contexto y aplicarlas de la mejor forma. Y para ello, el hecho de adoptar múltiples metodologías no nos asegura el ser realmente ágiles. Más bien el fomentar loops de aprendizaje y de mejora constante, eso sí nos puede ayudar a este fin, ¿no es cierto? Y es en ese sentido que quería presentarles este pequeño diagrama, digamos, de flujo de procesos, que nos permite ya entrar un poquito de la práctica en cuanto a lo que Discipline Agile te presenta para evolucionar tu way of working. Y son los Kaizen Loops, los ciclos de Kaizen. Que, y aclaro, ¿no? Es algo importante. Vamos a llegar a la definición de Discipline Agile, pero es importante considerar que Discipline Agile no es un framework en sí mismo. Y esto se va a ver directamente en este cuadro y en los venideros, sino más bien es un toolkit, es un grupo de herramientas que nos permite ir aplicando distintas buenas prácticas de múltiples frameworks para nuestro beneficio. No nos cierra un framework, sino nos ayuda más bien a abrir la mente a múltiples tipos de prácticas. Entonces, bueno, volviendo al tema, los Kaizen Loops. Este pequeño diagrama de flujo se basa en lo que es el Plan, Do, Study and Act de Deming, que básicamente nos ayuda a testear diferentes situaciones, diferentes formas de trabajo y pues llevarlas a la práctica, experimentar, como mencionaba Roger en el anterior punto, y pues ver si vale la pena, no vale la pena, y probar de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Identificamos problemas, identificamos cualquier situación que pueda estar afectando al equipo o equipos, ¿cierto? Podemos hacer un assessment de riesgos, podemos hacer un assessment a nivel de comunicación, a nivel de interacción y cuán enganchados están los stakeholders. Podemos estar, porque nuestro equipo también es un stakeholder, claramente. Podemos evaluar el nivel de riesgo del proyecto o del equipo en sí mismo. En fin, eso ya a nivel de dirección de proyectos podemos evaluarlo de manera que podamos identificar problemas. Ahora, esto no solo obviamente se queda a nivel del Scrum Master o PM o lo que fuere, sino depende mucho del equipo. El equipo que esté en cancha, que estén desarrollando o haciendo el rubro que fuere, son los que más pueden reconocer los problemas que puede estar pasando su equipo. Las retrospectivas son una herramienta única. Bueno, una vez que identificamos problemas, pues identificamos las mejoras potenciales. Es así de simple. Si tenemos un problema, evaluamos cuál va a tener el mayor impacto en el menor esfuerzo y pues ahí nosotros pues podemos dar respuestas, dar alternativas que puedan ser aplicables en nuestro contexto, ¿no? Y luego viene el experimentar, probar esta nueva forma de trabajo. Ponemos en práctica, decimos al equipo, vamos, probemos 2, 3 semanas, un mes, cómo nos va en una iteración, en un sprint, y si, bueno, no vemos los resultados que esperábamos, pues podemos dar un paso atrás y probar de nuevo otra cosa. Y es lo que viene adelante, evaluamos, medimos,
Porque algo que obviamente no se mide, no se sabe cómo está, no se sabe si está evolucionando, no se sabe si está bien o está mal. Entonces evaluamos, medimos, adoptamos el nuevo way of working si nos ha funcionado o lo abandonamos. Volvemos a evaluar y entramos de nuevo al bucle. Identificamos de nuevo otros problemas que podemos tener en un backlog de issues, por ejemplo. Y pues seguimos en este bucle de mejora, de Kaizen constante, ¿no? A ver. Bueno, esta es una pequeña gráfica que les he traído justamente del libro Choose Your Wow de Scott Ambler y Mark Lyons, que es un libro base de Discipline Agile, bastante bueno y lo recomiendo, de hecho, que nos muestra mucho el cómo evolucionan diferentes estrategias ágiles en cuanto a la mejora constante. Podemos ver en la línea roja que un marco prescriptivo, un framework tradicional, vamos a llamarlo tradicional como es Scrum, como es Kanban, por sí solo, tiene un grado de mejora a nivel de la productividad y el engagement de los equipos y todo lo que implica un marco ágil. Hemos visto que en muchos casos agilidad sí da un gran impulso al trabajo de proyectos y productos, pero en un framework tradicional, prescriptivo, se limita a un cierto plató, llega a un punto y no mejoras más, porque es el mismo framework que ya te limita. Entonces ahí entramos a ciclos de mejora continua, que es la línea punteada que está en verde. Esta línea punteada en verde nos permite mejorar. Se han probado diferentes ciclos de mejora, por ejemplo, SAFe ya lo incorpora como tal, pero aún así, dentro del mismo framework, sigue siendo limitado. Puede seguir creciendo, pero no al ritmo que uno quisiera. Y es por eso que Discipline Agile te presenta el concepto de Guided Continuous Improvement o mejora continua guiada. ¿Y esto qué implica? Como les decía, el tener un Agile Coach que sepa todas las prácticas de todos los frameworks y que pueda adaptarlas y aplicarlas de la forma más inteligente a un equipo de trabajo, es algo costoso y es algo que no hay mucho en el mercado. Es algo bien difícil de conseguir. Entonces, lo que Discipline Agile te presenta es este toolkit de herramientas que te dañan todas las prácticas y te dice más o menos cuál debería ser tu camino de aplicación, según diferentes parámetros que tú deberías considerar. Entonces, ya no es una mejora continua, sino es una mejora guiada y comprobada y estudiada por gente que ya lo ha hecho por muchos años. Lo que te asegura no solo un crecimiento, sino un crecimiento exponencial. A partir de una pequeña caída, que es un periodo de adaptación, como sabemos que es el modelo de forming, norming, storming and performing, con cada cambio hay una bajada, pero después ha visto una subida exponencial. Y es un concepto bien retador, bien agresivo de implementar, pero definitivamente con muy buenos resultados y puedo dar fe de ello. Entonces, veamos unas definiciones rápidamente. Discipline Agile, ya lo había mencionado, pero lo vamos a leer del libro. Discipline Agile es un toolkit de procesos, decisiones, es un toolkit de procesos y decisiones que nos provee una guía directa para ayudar a personas, equipos y organizaciones a agilizar sus procesos en una forma sensible al contexto. Y esta última parte es clave, sensible al contexto. Otros frameworks suelen no tomar en cuenta el contexto, te dicen que es el mejor framework del mundo y que al aplicarlo tú vas a tener una productividad y una mejora continua. Y en realidad no mienten, tienes una mejora. Pero al no tomar en cuenta el contexto muchas veces terminas trabándote en esa mejora y no permites a tu equipo seguir creciendo orgánicamente en lo que ellos pueden hacer. Entonces, Discipline Agile provee una base sólida para la agilidad de negocios, en donde tú puedes mostrar varias actividades como la entrega de soluciones dentro del software, las operaciones de TI, la arquitectura empresarial, gestión de portafolio, seguridad, finanzas. O sea, no solo se cierra, por ejemplo, al desarrollo de software o a los proyectos de infraestructura o algo así, sino que engloba todas estas áreas a nivel de prácticas y procedimientos, compras, finanzas, en fin. Y permite que todas estas puedan trabajar también en una forma holística, integral. Asimismo, Discipline Agile presenta estas actividades, cómo deberían ser respondidas, distintas prácticas o formas de trabajo. Y nos permite tener un rango de opciones, además de los trade-offs asociados a estas opciones. Entonces podemos tener un bloque de prácticas y ver cómo nos van a afectar tanto de forma positiva como negativa en nuestro día a día como equipos de trabajo. Esto nos ayuda mucho a no depender tanto de la experiencia del coach, que ojo, es necesaria. No es que esto tú tengas la guía de Discipline Agile y puedas hacerlo, más sí te ayuda un montón el llevarla bajo el brazo, ¿no? Y una vez que la empiezas a aplicar, ya tienes ciertos pasos para ir enganchando y ayudar a tu equipo a no fallar tanto. Y es una
Es una paradoja interesante porque nosotros como agilistas siempre manejamos el tema de fail fast, fail often, ¿cierto? Para que puedas crecer más rápido, para que puedas mejorar. Pero en realidad lo que Discipline Agile te presenta es el succeed faster. O sea, ten éxito rápido. ¿Por qué? Porque la idea es que tú puedas tener éxito de forma estructurada, con gente, con experiencia de gente que ya lo ha hecho, pero sin necesidad de tú tener que pasar por todo este proceso de fallas, tanto al menos, ¿no? 4 vistas de Discipline Agile, las 4 vistas o 4 paraguas donde Discipline Agile actúa, las personas, el flujo, las prácticas y la mentalidad. Dentro de cada uno de ellos tenemos distintas estructuras de trabajo o core roles y demás que nos permiten ir desglosando con las partes de los equipos. En cuanto a las personas, podemos ver muchos temas de cómo estructurar a los recursos humanos, a los equipos y qué roles cumplen cada uno y cómo estructurar los roles. En cuanto a flujos, podemos ver distintos ciclos de vida adaptables a los distintos proyectos y flujos de trabajo. Y esto nos ayuda mucho según el punto en el cual está nuestro equipo, el punto de madurez o el punto de adaptación ágil, ¿no? Igual prácticas, ahí tenemos montones de prácticas de diferentes metodologías o frameworks que podemos aplicar que nos ayudan mucho en base a un concepto que se llaman los process goals, que los vamos a ver más adelante. Y obviamente la mentalidad es clave. Gran parte de los frameworks actualmente se basan en distintos mindsets o mentalidades que están sustentados en principios. Pero estos principios, a veces, y en particular me pasa, a veces los dejamos a un lado en el día a día, nos podemos olvidar, porque es algo que si bien no tenemos de memoria, en el día a día se te puede pasar. Más Discipline Agile no solo los toma, sino que los incluye en todas sus prácticas de forma de que, por más de que no te los sepas de memoria, los vas a estar aplicando en la guía. Y en el día a día de la aplicación de Discipline Agile. Veamos un poco lo que son las prácticas. Empecemos por ahí. Les hablaba de Process Goals. Podemos ver acá un cuadrito extraído de justamente del libro igual de Choose Your Wow, que nos permite ver distintos Process Goals, que son estos mismos cuadros con distintos conceptos. En específico, formar equipos, alinearnos con la dirección de la empresa, explorar el alcance, identificar la estrategia arquitectural del desarrollo del proyecto, planear los releases. Y esto puede sonar muy a software, pero definitivamente en agilidad tenemos releases para todo. Y en fin, hay diferentes conceptos que van en una construcción de milestones de 3 fases, que habla de la incepción del proyecto, la construcción o ejecución del proyecto y la transición, que es a la entrega al cliente. Entonces, todo esto nos ayuda a ir tomando en cuenta distintos puntos de estos process goals, que lo vamos a ver en el ejemplo del final, que nos permiten responder al contexto y actuar ante las situaciones que atraviesa cada equipo. Esto es de mucho valor porque muchos equipos fallan al momento de tomar propiedad o ownership de su proceso de trabajo, porque generalmente no tienen la experiencia para ello. Y obviamente el apoyarse en un coach ágil es restrictivo para algunos equipos, otros lo pueden hacer y les es relativamente fácil, pero esta guía lo que nos ayuda es a tomar estos puntos de trabajo, process goals, y ahondar sobre lo que creemos puede necesitar nuestro equipo, según el assessment que podemos hacer, para ir trabajando en prácticas específicas de esa área. Si, por ejemplo, mi equipo no puede encontrar o no puede identificar muy bien los requerimientos o no puede entender los criterios de aceptación en mis historias, por ejemplo, en entornos ágiles, debería trabajar sobre la exploración del alcance. Y ahí tengo prácticas para ello. Si tal vez en mis proyectos se ven muy sujetos al budget y no hay muchas formas en las cuales pueda darme flexibilidad, debería trabajar sobre secure funding. Y son estrategias. Y que, como les había dicho, no van solamente al desarrollo del equipo en sí mismo, sino que se extienden a todo el entorno de la empresa. Y bueno, esto nos permite ejecutar nuestro trabajo de forma mucho más eficiente porque ya tenemos el conocimiento, ¿no? De diferentes prácticas para ello. Hay un último bloque de process goals que es el ongoing, que son un process goal totalmente horizontal a los otros 3 o a los otros 3 milestones, que nos permite ir trabajando sobre los equipos y diferentes cosas que van a estar pasando constantemente en todo el proceso de desarrollo del proyecto, producto o servicio. Trabajar en los riesgos, evolucionar tu manera de trabajo, no sé, trabajar en la entrega y en el equipo, y hay varios otros. Pero el punto es que todos estos es importante irlos, tal vez no conociendo de memoria, pero sí teniéndolos en mente. Y seguro muchos, si son PMs o han trabajado con metodología del PMBOK,
pueden ir reconociendo algunos conceptos similares que están inscritos dentro de estos grupos de procesos, bueno, Process Goals. Y estos mismos Process Goals, a su vez, se subdividen en diferentes prácticas o técnicas que se llaman Decision Points o puntos de decisión, que son la siguiente escala, para llegar a más granularidad sobre diferentes situaciones que uno debe trabajar en esta área en específica, en este Process Goal. Y a su vez, estos Decision Points tienen prácticas específicas bajo las cuales uno puede ir trabajando diferentes entornos de los equipos. Entonces, como pueden ver, ya hay estructurado mucho de lo que la experiencia te puede dar. Y eso te ayuda a agilizar este proceso de aprendizaje en tus equipos. Y tú también como coach puedes crecer de forma mucho más rápida aplicando disciplina Agile. El flujo. Como ciclo de vida de disciplina Agile, tú puedes tener hasta 6 ciclos de vida que se acomodan a diferentes contextos de los equipos de trabajo. Si tienes un equipo que va a ir entregando valor constantemente, puedes ir por un Agile, o si tienes uno que es Continuous Integration, puedes ir por un Continuous Delivery en Agile. Si tienes un producto que estás experimentando, que es totalmente nuevo y no hay tal vez encuestas de penetración de mercado, o no tienes grupos focales, muchas cosas, puedes ir por un entorno exploratorio. O también, si más te preocupas del WIP, del Work in Progress, puedes irte por un entorno Lean Kanban. O si tienes múltiples proyectos dentro de tu empresa, puedes irte por un entorno de programas. Lo interesante de esto es que no se sesga a un solo ciclo de vida, sino que te da herramientas para poder ir adaptándote a múltiples formas de trabajo. Y hablando de las personas, y con personas hablamos mucho de los roles de que conocemos a nivel agilismo, les he preparado este cuadrito, que a nivel de disciplina Agile, para efectos del way of working, tiene ciertos nombres que no son marcados rajados en la piedra, ¿no? Sobre distintas ceremonias o roles que tenemos en los equipos ágiles. Y podemos ver en la comparación que se parecen mucho a otros frameworks. ¿Por qué? Porque en realidad el nombre termina siendo secundario a la ceremonia o el rol que cumplen. Más bien sería potenciar el rol y no el nombre. Entonces ahí, por ejemplo, si Scrum tal vez puede terminar siendo un poco duro en cuanto a los nombres, y sí se apegan mucho porque obviamente es uno de los pioneros del agilismo, ¿no? Pero más allá del nombre, la aplicación del rol, el Scrum Master es algo que ha venido a cambiar completamente todos los conceptos de lo que es agilidad. Entonces, hay que tomar lo más valioso de todos ellos. Entonces, podemos ver aquí que son similares en muchos casos. El Team Lead es igual a un Scrum Master, un Coach, o un Service Delivery en Kanban. Entonces, pero cumplen funciones muy similares, al igual que el Daily Meeting, ¿cierto? Y se incluye un rol adicional a nivel de disciplina Agile que se lo toma RXP, que es el Architecture Owner, que es muy similar al Product Owner, por ejemplo, y que te permite tener una estructura a nivel técnica para con el equipo, a nivel de guidelines del equipo, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, pero es básicamente como así se presentan los roles. Y es interesante considerar que estos roles y responsabilidades, como decía, no son marcados en piedra, tallados en piedra, porque puede que un equipo tal vez no necesite dailies, no le es productivo un daily. Y eso puede sonar a que muchos colegas que amamos Scrum, puede sonar un balazo en el pie, ¿cierto? Pero tal vez a algún equipo no le representa productividad hacer dailies. Tal vez status meeting sea más funcional, o tal vez retrospectivas una vez al mes no sea tan útil, sino una vez cada trimestre, depende del tipo de proyecto y los tiempos de entrega. O incluso el hecho de tener un team lead o no tenerlo, un Scrum Master o no tenerlo, depende del grado de madurez. Entonces es importante considerar que estos roles pueden ser flexibles de acuerdo al contexto de cada equipo. Y hablando de la mentalidad, el mindset de disciplina Agile, un agilista disciplinado marca estas filosofías, y me gusta empezar con esto, más allá de los principios, porque es algo que puede llegar a ser una forma de vida si uno decide aceptarlo como tal, ¿no? Y me encanta incluso leerlo. Dice, si es difícil, hazlo más seguido. Si te cuesta, hazlo. Impúlsate a avanzar, impúlsate a hacer esa práctica que crees que te va a costar, porque en el tiempo va a ser más fácil, lo vas a dominar. Igual si te da miedo, hazlo, porque en la práctica, por más de que te equivoques, vas a perder el miedo. Síguete preguntando constantemente por qué a las cosas, porque las preguntas del por qué son el pilar fundamental de la innovación y la creatividad. Por otro lado, aprende algo nuevo cada día. Y eso es lo que podemos haberlo leído muchas veces. Si no aprendemos algo nuevo cada día, no estamos creciendo. Pero ese 1% que modificamos en el día a día
es algo que nos permite manejar cambios trascendentales en el tiempo. Y por último, afírmate a los core beliefs, a estos principios fundamentales que tenemos, no solo como disciplina agile, sino como agilistas, ¿no? Y que los vamos a ver a continuación. A diferencia de otros frameworks, el Discipline Agile maneja a nivel de mentalidad principios, promesas y pautas. Los principios bajo los cuales trabaja las promesas que, valga la redundancia, promete entregar y las pautas del cómo saber trabajando. No voy a leerlos todos porque no estaríamos aquí toda la noche, pero sí es importante tomar algunos. Por ejemplo, delight customers, y es algo que me parece interesante marcarlo, porque uno de los principios es deleitar a tus clientes, darles mucho más de lo que ellos esperan, pero no entrando en gold plating. Y eso es importante, sobre todo para conceptos de proyectos, porque el gold plating lo que hace es salir de tus requerimientos, de tus criterios de aceptación, y comprometer tu presupuesto, tu tiempo u otras cosas, que no es algo recomendado. Más el deleitar a tus clientes implica otra cosa, y me encanta ir con este ejemplo, porque no es lo mismo ir a un hotel y que el botón reciba tu maleta, te suben dos tiros al cuarto y te bote la maleta y listo, ok, duerma. No es lo mismo, por más de que es un hotel de 5 estrellas, que otro hotel de 5 estrellas, que es exactamente el mismo servicio en teoría, pero que llegas, ya conocen tu nombre por un tema de Big Data, y por un tema de data que tienen en su computador, ya conocen tus gustos por un tema de Big Data, ya saben que tú prefieres una habitación tal vez al balcón o no, te dejan un chocolate bajo la almohada, te traen el desayuno y te despiertan a la hora que a ti te agrada. No lo sé, diferentes tipos de cuestiones específicas que nos demarcan una calidad distinta en nuestro servicio, que no compromete el presupuesto, no compromete el tiempo, porque es algo que nosotros como equipos ágiles podemos dar, podemos mejorar a nivel de prácticas y formas de trabajo para entregarle a un cliente valor más rápido, de forma más sostenible, podemos controlar mejor nuestro flujo de historias o de puntos de historia para poder entregar valor de mejor manera y montar el equipo para apoyarles a mejorar. Y en fin, hay diferentes maneras y a nivel de agilismo tenemos muchas. Otro que me gusta destacar, por ejemplo, es el tema de que debemos tener conciencia empresarial. Y esto no solo es un concepto que lo vendemos porque trabajamos en la empresa, sino más bien porque debemos tener conciencia de que es un sistema complejo adaptativo nuestra empresa. No es que si tú tienes o mejoras en el área comercial, automáticamente el resto va a mejorar. Es falso. Más bien todo lo contrario, tú tienes que mejorar como un todo. Y esto es algo que debemos siempre pensar al momento de trabajar en nuestros equipos ágiles. Y el último que me parece importante es valorar aprendizajes, al igual que la organización de los equipos, que deben ser no solo autoorganizados, sino semiautónomos. Es un factor importante a destacar porque nosotros manejamos esto de autoorganización en los equipos ágiles constantemente, que se autorganicen, más el semiautónomo implica que no están dejados a que ellos entiendan cómo hacen, sino más bien que tienen una guía y un monitoreo, no es monitoreo realmente, es un apoyo consistente, es un coaching ágil consistente para marcarles el camino y marcarles el marco de trabajo en el cual ellos deberían moverse para no irse por las ramas y caer en prácticas que no correspondan, ¿no? Y al igual que la valoración de aprendizajes que decía antes, porque esto nos permite crecer constantemente. Bueno, ya entrado la primera media hora de la presentación, si tuvieran alguna pregunta, igual está el chat abierto, y si tal vez quisieran hacer alguna hasta aquí donde hemos llegado, o tal vez Marcos, si es que alguna pregunta quieran que contestemos antes de avanzar a la parte práctica del cómo escoger tu way of working, pues estoy abierto a responder cualquier preguntita y continuamos con la práctica. Excelente, David. Por el momento no tenemos preguntas en el chat, pero a ver, vamos a consultar a los asistentes si quieren hacer alguna consultita o tienen alguna apreciación respecto a lo que nos está mostrando David. Ahí, por favor, pueden levantar la manito en el chat. Esperanza nos dice que todo está bien hasta el momento, se está entendiendo, creo que bastante claro todo lo que nos estás queriendo transmitir, David, así que creo que podemos continuar. Excelente. Continuamos entonces. Tenemos 5 pasos para escoger nuestro way of working. Estos 5 pasos realmente suenan sencillos, son sencillos de aplicar, pero es importante llegar a la disciplina de hacerlo y hacerlo constantemente.
El primero analiza el contexto, selecciona el ciclo de vida, conecta los puntos, toma algunas decisiones y realiza mejora continua guiada. Tal vez no suenan muy correlativos el uno al otro, pero vamos a ir viéndolos paso a paso. Primero, analiza el contexto. Este spider chart que nos permite, que está publicado en el sitio del PMI, es un spider chart que nos permite hacer un assessment de riesgos, específicamente riesgos, sí, en cuanto a analizar el contexto de nuestros equipos. ¿Esto qué nos permite? Poder tener una fotografía, un escaneo rápido, pero funcional, de en qué áreas deberíamos enfocar nuestra mejora en el proceso de trabajo. Entonces, tenemos aquí 7 verticales en las cuales evaluar. Si, por ejemplo, nuestro equipo tiene un tamaño de 10 personas, un equipo pequeño, el riesgo no va a ser muy alto. Entonces, claramente, nos vamos del team size a la primera esferita y la marcamos. Si en cambio tenemos un equipo bastante grande o equipos de equipos, podemos subir el tamaño de complejidad en esta área. Lo propio, sabemos que un equipo colocado o un equipo que está lado a lado en una misma oficina es un equipo que tiene menor riesgo de pérdida de información y la comunicación es más fluida, versus un equipo que tiene diferentes horarios de trabajo, un equipo globalizado que requiere otro tipo de consideraciones en comunicación. De igual manera, tenemos lo que es la distribución organizacional. Es una startup, estamos subcontratando tal vez, o somos una unión de partners. Esto te agrega mayor complejidad al proyecto o proyectos. De igual manera, la disponibilidad de las habilidades que necesitamos para este proyecto nos marca en complejidad, así como el compliance que debemos hacer. Si tal vez es algo que no requiere mucha regulación, pues no nos agrega mucho riesgo, contrariamente con, por ejemplo, proyectos en la banca, que requieren mucha regulación y tienen muchos temas que cumplir encima, ¿no? Igual, si vas a adaptar una solución antigua, vas a hacer algo de cero, y al igual que con la complejidad del dominio del trabajo, ¿no? Si vamos a hacer algo fácil y rápido, con un alcance definido, o si los cambios rotan constantemente, hay mucho cambio, o si evoluciona de forma compleja y rápida todo nuestro trabajo, son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Una vez que tenemos este contexto analizado en este spider chart, podemos ver en qué áreas puede ser necesario trabajar, tal vez a nivel de equipos, tal vez a nivel de alcance, tal vez a nivel de calidad, tal vez a nivel de funding, y eso va muy de la mano de lo que son los process goals, y vamos a llegar a eso. El segundo punto que me parece súper bueno, y la primera vez que lo he visto me he quedado asombrado, espero se pueda leer, porque el tamaño de la gráfica tal vez es un cacho restrictivo, pero es bien interesante porque esto nos ayuda a poder ir viendo distintas formas de definir nuestro ciclo de vida. Entonces, como les he mencionado, Discipline Agile maneja 6 ciclos de vida distintos. Pero obviamente no podemos elegir al dedo o porque nos guste más una metodología que otra, sino hay todo un porqué detrás de ello. Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, vas haciendo este diagrama de flujo y vas preguntando, ¿alguien ha elegido este ciclo de vida por ti? Si es así, puedes convencerlo de elegir un way working que puede mejorar. Listo. Si no, bueno, te preguntas, ¿has entendido el requerimiento de los usuarios o qué es lo que los usuarios necesitan? Si no lo has entendido, te vas a un exploratorio en donde tú puedes identificar distintas formas en las cuales encargar una startup, por ejemplo, algo nuevo. Si sí sabes lo que requiere tu equipo, te preguntas, por ejemplo, si este es un programa, un portafolio, o es un Teams of Teams, un Scrum of Scrums. Si es así, te vas a un ciclo de vida de programas y así sucesivamente vas haciéndote distintas disyuntivas que pueden desencadenar incluso que tú hagas tu proyecto en Waterfall también, tradicional. ¿Por qué? Porque tal vez tu equipo no acepta mucho el cambio. Puede ser. Entonces tienes que trabajar en eso primero. Y eso te va dando también algunas pautas de en qué áreas puedes ir trabajando conforme vayas tú seleccionando tu ciclo de vida. Eso te ayuda también a ir marcando puntos de mejora, porque estos ciclos de vida pueden ir apoyándose en el siguiente. Entonces, si por ejemplo empezamos en Ágil o en Lean, en Kanban, podemos ir a un ciclo de vida iterativo posteriormente, en pos de mejorar la entrega de valor. O incluso de Lean podemos saltar a un ciclo de Continuous Integration, si hablamos de software. Entonces ahí podemos tener un ciclo de entrega constante y evitamos muchas partes del proceso que pueden ser no omitidas, pero optimizadas hasta el punto de ser casi invisibles dentro del mismo proceso. Es algo que tal vez tomaría mucho más tiempo explicar en cuanto al ciclo de vida, pero de nuevo,
Me gustaría mucho ver sus preguntas. Si les interesa ahondar en este tema, podemos verlo de igual forma. El punto 3 es conecta los puntos. Y volvemos a la lámina de los process goals. Porque una vez que tú has identificado tu ciclo de vida, tú sabes más o menos cómo vas a trabajar. Seguramente vas a tener idea de cómo formar tu equipo, cuántos recursos necesitas. Seguramente vas a poder alinearte con la dirección empresarial y poder trabajar mejor tu alcance. Porque no es lo mismo identificar un alcance de historias que son similares todas ellas, o si no tienes el grado bueno, de alcance, valga la redundancia, con el product owner que te va a definir las historias, o si tal vez tienes un alcance definido, entonces vas jugando con ello, puedes planear tus releases, puede ser un solo release, pueden ser muchos releases, cada 2, cada 4 semanas, cada semana, puedes desarrollar una estrategia de pruebas o desarrollar una visión común del proyecto, en fin, tal vez puedo estar revisando con estos puntos, pero lo interesante es que tú puedes ir aquí en esta gráfica ir decidiendo qué áreas puedes ir trabajando según tu contexto. Fundamental para poder ir aprendiendo mejor de tu equipo y mejorando en las áreas que más impacto van a tener. Toda vez que conectas estos puntos, tú puedes empezar a tomar decisiones. Eliges los puntos, los desarrollas, tomas prácticas específicas de los decision points que habíamos visto antes y las pones a experimentar en tus equipos. Manejamos este ciclo de experimentación que les había mostrado antes basado en el de Deming y vemos los resultados. Y es importante ahí, y me gustó mucho, vuelvo a tomarlo de la anterior charla, el tema de la experimentación, que es algo que nos cuesta mucho en nuestro entorno. Más, si nosotros como agilistas, como leads de un equipo, como Scrum Masters o lo que fuere, no generamos un ambiente sano para la experimentación, ya sea con management y con nuestros equipos, no hay forma consistente de mejorar. No podemos mejorar si no experimentamos y fallamos. Pero obviamente, si nosotros vamos de la mano, por ejemplo, y con Discipline Agile que te permite tener unas fallas controladas para impulsarte hacia un éxito más ágil, más rápido, entonces ahí tú realmente puedes orientarlo de una manera controlada y efectiva, eficiente, de manera que las fallas no sean estrepitosas y tú puedas manejarlo y puede hacer que tu equipo crezca de forma consistente. Toda vez que tomas decisiones y lo aplicas, pues empiezas a mejorar. Y esa es la mejora continuada. Y les pongo otro gráfico, no encontré mejor que la portada de este libro, que es un libro que en lo particular, a nivel de agilismo, me ha cambiado la vida en cuanto al trabajo en equipo. ¿Por qué lo pongo? No por un tema de comercializarlo. Es más, esto está gratis en el PMI, para los que están suscritos. Pero es importante que podamos irnos con ese concepto, elegir tu forma de trabajo, mejorarla y seguir en este bucle de experimentación constante. Seguir buscando formas de poder hacer twitches, poder ir cambiando prácticas, poder, no sé, tal vez hoy en día, y voy a hablar del entorno software, por ejemplo, que va muy de la mano con Ágil. Hoy estoy haciendo, no sé, test cases, estoy haciendo un QA manual, estoy haciendo tal vez unit test, por ejemplo, pero tal vez puedo irme a BDD, por ejemplo, o a TDD, que son prácticas que te pueden permitir mejorar y efectivizar tu forma de hacer testing, por ejemplo, de calidad de código. Y son unas cuantas prácticas que podemos ir mencionando, pero hay muchas en cuanto a elección de equipos, en cuanto a gestión de equipos, en cuanto a formas de trabajo, en cuanto a gestión de calidad, en cuanto a gestión de riesgos, en fin. El cielo es el límite a mi criterio en cuanto a la aplicación de distintas prácticas, sobre todo por el hecho de que la conjunción de múltiples prácticas en un contexto holístico e integral te dan cambios que no podríamos haber imaginado nunca. Muy positivos muchos de ellos, de hecho. Eso es básicamente, me hubiera gustado tal vez hacer más práctica y si alguna vez a alguien les interesaría, esto es algo muy sano que podemos hacer, es hacer estos workshops de práctica con este tipo de cosas. Ahí les puedo pasar algo más de información si quieren. Me pueden contactar a mi correo, davidosmer@gmail, o también a LinkedIn. Ahí están los sitios. Y nada, no sé si hay alguna pregunta o algo ya que quisieran consultar al respecto de lo que hemos hablado. David, hay algunas consultitas que han hecho llegar en el chat. Acá hay un participante, M. Sánchez. ¿Listo? Dice, ¿no? Que tiene dos consultas. Acá dice la primera,
mencionaba que los enfoques ágiles se puede aplicar a no solo la programación, sino también que en la gestión de TI. ¿Puede Sí, dar un ejemplo? claro. Respondamos esa primero, ¿cierto? Sí, por favor, vamos pregunta por pregunta. Perfecto. Bueno, en cuanto al entorno de TI, es un entorno muy interesante para aplicar agilidad, pero es importante poder nosotros medir la entrega de valor. Creo que uno de los pilares fundamentales que tenemos a nivel de agilismo es procurar entrega de valor consistente. Entonces, si hablamos de gestión de TI, por ejemplo, al momento de implementar una solución en TI, tú puedes tener una infraestructura de switches, routers, puedes tener una infraestructura de servidores, wireless, y de buenas a primeras, tú puedes ir implementando de forma iterativa, por ejemplo, controlar los sprints y generarte historias de trabajo, o sea, historias para poder hacer tus distintos deploys o releases, en donde digamos, ¿qué es lo que más valor le va a aportar a mi empresa en esta implementación si estoy comprando todo esto que te había mencionado antes? Tal vez es el acceso a Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, mi primer release, porque es el que tiene mayor impacto en este mes, en este sprint, en estos 2 meses, va a ser el Wi-Fi. Entonces, es mi primera tarea. Toda vez que yo termino de implementar, pongo en producción, porque no necesito necesariamente tener toda la infraestructura por detrás levantada, tal vez solo unas partes de la misma, y pues empiezo a producir y ya empiezo a generar un retorno y un valor dentro de la empresa con el Wi-Fi. Luego puedo ir al segmento de routing, o luego puedo ir a los servidores o a los servicios inherentes. Y obviamente si ya nos vamos a estructuras de TI más complejas como microservicios, ahí, o sea, el hecho de ir liberando servicios a través de Kubernetes, por ejemplo, o Docker, de forma consistente, midiendo el impacto, nos ayuda mucho a aplicar agilidad en esto. Y bueno, de ahí el resto vienen a ser prácticas, ¿no? Prácticas en cuanto a ceremonias, en cuanto a mismas herramientas que tú puedes aplicar dentro de la misma implementación, ¿no? No sé, Mauricio, si esto tal vez responde a tu pregunta, pero creo que se aplica mucho al entorno de TI. Y tal vez si quieres complemente algo, por favor, ayúdanos en el chat. Bueno, si gustas, Marco, puedo ir leyendo las siguientes, si te parece. Ok, sí, ahí continuando, la segunda pregunta que tenía dice es, en una presentación leí algo de bienestar psicológico. ¿A qué se refiere? Ya, es súper importante poder considerar, y me agrada esta pregunta mucho, porque Discipline Agile lo toca en el sentido de que tú debes crear un entorno de trabajo, primero, propenso al éxito, y de la mano de esto, un entorno sano, de salud psicológica y abierto al contexto cultural. Es importante esto porque en muchos otros, y puedo hablar tal vez desde mi experiencia personal, en muchos rubros, tal vez más tradicionalistas, no se cuida tanto a los equipos. Se busca más el resultado, tal vez en un management más tradicional. Más el bienestar psicológico pasa porque el equipo se encuentre no solo tranquilo en su trabajo, no solo motivado, sino con goles bien enfocados y con metas claras y con goles que estén alineados con la organización, eh, cuidando que no haya ningún tipo de trato fuera del respeto. Y eso he visto mucho en el tema de software, sobre todo en entornos de software donde los desarrolladores, los QAs y demás, bueno, es un personal que se tiende a cuidar demasiado porque es un personal que a nivel de skills no es un personal que puedas conseguir en cualquier lado, ¿cierto? Sobre todo personal de senior. Entonces, se los cuida mucho, se los cuida mucho. Y eso aplica también al tema de bienestar psicológico. En el tema de poder, tú como Agile Coach, preparar el entorno de trabajo, apoyar al entorno de trabajo para que tu personal, tu equipo de trabajo, pueda sentirse motivado, tranquilo y enfocado. Y eso te trae una mejora en la productividad increíble. Y esto se ve en entornos ágiles donde los mindsets en sí mismos apoyan a este tema, con principios como la transparencia, principios como la adaptabilidad, principios como veíamos en Discipline Agile, delighting clients, o tener los equipos, pues básicamente bien cuidados, ¿no? Entonces, básicamente va por ese lado el tema del bienestar psicológico, a tener un entorno sano, un entorno saludable para poder ir trabajando. Excelente. A ver, vamos a tomar esta consulta de
Esperanza Zicalde que nos dice, ¿podrías poner un momento la lámina anterior? No sé a cuál se refiere, tal vez nos podrías especificar. Por favor, Esperanza, ¿nos ayudas tal vez con la lámina que querías ver? Creo que Esperanza no sé si sigue, pero Creo si todas que, nos puedes comentar. Y M. Sánchez, igual, si tienes otra pregunta, por favor, ponla en el chat. Aquí acabo de abrirlo. Si te paras, también nos podemos Hola, ¿me escuchan? responder la de Gaby. sí, ahí ya. Sí, vámonos con la de Gaby primero y luego atendemos a la persona que estaba queriendo hablar, ¿no? Ay, perdón, creo que se tomó el micrófono, ¿cierto? Sí, por favor, un momentito, vamos a leer la consulta de Gaby que nos dice cómo generar un ambiente de experimentación sin que la gerencia lo vea como gasto. Mm. Es una pregunta tremenda porque es algo que con los managers nos encontramos constantemente. Y definitivamente va a ser difícil, es una lucha. Pero la disyuntiva es la siguiente. Si tú no me permites como manager mejorar, ¿cómo puedo yo optimizarte el trabajo? ¿Cómo puedo entregarte más valor? Porque obviamente el manager al cual tú vas a hablarle de esto, también es un stakeholder al cual tú tienes que cuidar. También es parte de un entorno al cual tienes que cuidar. Entonces, eh, si él no te permite experimentar, ¿cómo tú puedes darle más valor? Si él no te permite fallar para luego aceptar, ¿cómo puedes tú darle valor? Obviamente, la experimentación, si uno lo ve, tiene menor impacto que el hecho de mantener un equipo estático, que no se mueva, que sea duro y que en el tiempo se desmotive o baje. Estamos hablando de nuevo del ciclo de Deming de forming, norming, storming and performing. Porque un equipo que se mantiene estático, sin ningún gol, sin ningún cambio, sin ningún nada, tiende a adormecerse. Y cuando se adormece, aparte que no mejora, que no crece, empieza a decrecer su performance. Entonces, la misma experimentación sustenta un contexto motivador para los equipos. Y eso es importante también considerarlo. Entonces, dado este contexto ágil, incluso en contextos tal vez waterfall, que son más duros, uno puede ir proponiendo ya a la práctica diferentes, de nuevo, a la redundancia, prácticas o herramientas que pueda permitir a los equipos poder empezar a experimentar tal vez en un entorno más controlado, y eso también te puede ayudar a hablar con tu gerencia, ¿no? O a gestionar con tu gerencia. Entornos más, eh, como decir, entornos piloto, prototipos dentro de los recursos humanos para poder aplicar alguna política nueva que no implique un gasto agresivo, sino ningún gasto dentro de tus equipos de trabajo. Hay muchas cosas, herramientas prácticas que puedes hacerlas incluso gratis, más allá de algún software o temas que tú tengas que comprar, que pueden entrar dentro de una prueba de concepto a nivel de recursos humanos. Eso también te abre muchas puertas a nivel de experimentación, porque si funciona en un entorno pequeño, llevar la práctica a un entorno grande, se hace más fácil. Pero es algo que tenemos que considerar, es el hecho de que toda experimentación debe ser medida. Y eso es clave. Si no mides lo que estás haciendo, ¿cómo puedes saber realmente que estás mejorando? Es fundamental que tengamos una métrica clara al momento de experimentar, Gaby. Y creo que esos son un par de tips que podría darte. No sé si responde tu pregunta con eso, si no, tal vez puedes ponérmela también en el chat, por favor. O tomar el micrófono. Bueno, sí, ahora tenemos otra. Creo que Mauricio quiere tomar el micrófono, ¿cierto? Sí, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. ¿Qué tal, David? Un gusto. Te habla Igual. Mauricio Sánchez. Bueno, felicitarte por tu excelente certificación también en Ágil. Y nada, sí, sí, sigue adelante. Mi pregunta va en, en el siguiente sentido. Nosotros estamos afrontando unos proyectos en nuestra empresa de desarrollo, pero este desarrollo lo van a realizar otras empresas, no lo vamos a hacer nosotros como tal, porque no tenemos el equipo para hacer esto, ¿no? Y ellos nos proponen, bueno, no determinan qué tipo de enfoque de proyecto le van a dar a este tipo de desarrollo, ¿no? Ujú, Entiendo que ves un enfoque tradicional, ¿no? O el waterfall creo que le llaman. ujú, Eh, Sin embargo, hay momentos en los cuales nos piden como que
vamos a hacer como workshops para armar los requerimientos, ¿no? Entonces, Sí, entiendo también que de nuestra parte nosotros podemos manejar lo que nos corresponde como una gestión de proyectos también, ¿no? Porque nosotros no podemos obligar, entiendo, a la empresa a que adopten un enfoque de proyectos que no lo manejan, ¿no? Entonces, o sea, no podemos obligarlos a que sean ágiles si es que ellos no tienen eso en su gestión de proyectos, ¿no? Mm, pero como te digo, van a ver como que se van a manejar desde dos puntos de vista, ¿no? Desde la empresa como tal, que va a ser el software, y nosotros también como tal, que vamos a manejar de nuestra parte los requerimientos, hacer un cronograma para tener todo listo para cuando la otra empresa nos pide, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si nosotros podemos ser ágiles y ellos con un enfoque más predictivo o igual tenemos que alinearnos al enfoque de proyectos que ellos manejan. No sé si Ya. quedó clara la pregunta. Queda bastante claro, de hecho, querido Mario, más bien gracias por tus palabras y qué bueno que puedas acompañarnos esta noche. Igual Qué te animo a bueno. acompañarnos el resto de las noches. Están siendo Claro. charlas muy interesantes, definitivamente. A ver, deme un segundito, aquí a ver, te voy a responder de dos maneras. La primera, hay un concepto que se habla de enfoques híbridos, ¿ok? Los enfoques híbridos son muy aplicables en muchos contextos hoy en día, en donde tú puedes ir adoptando diferentes prácticas ágiles según se vea la necesidad en el proyecto. Y ahí se me vienen a la mente dos cosas que tú puedes hacer de buenas a primeras con estas personas. Uno es aplicar Kanban. Kanban, no olvidemos que es una metodología, si bien ágil, un framework ágil, pero que Ujú, se origina en lo que es manufactura. Entonces te permite mucho eh, tener visibilidad del trabajo. Y esto ayuda a todo estrato, no solo a la empresa a la cual tú estás haciendo outsourcing o la estás contratando, sino también para ti, para poder ver cómo está trabajando el equipo y poder ver un flujo de trabajo. Y es realmente simple de aplicar, complicado tal vez de mejorar en el camino, pero se puede hacer sin ningún problema porque tú tienes que simplemente ver las métricas, ver cómo está fluyendo el trabajo. Si, por ejemplo, tienes tus columnas, ¿cierto? Como Kanban, entonces ujú, tienes tu columna de backlog, tu columna de desarrollo, tu columna de testing y tu columna de release, por ejemplo. Entonces ujú, tienes el testing y en testing se te están acumulando las tarjetas. No ujú, avanza. Entonces tú ahí puedes ir viendo que la empresa a la que le has contratado o tal vez ustedes, porque pueden ser muchos lugares, ¿no? ujú, Dentro del flujo del proyecto, pero algo está pasando en esta área de testing. Tal vez el tester no tiene la información adecuada, o tal vez le falta experiencia, o tal vez son muy pocos testers para la producción de desarrollo que tienen. No lo sé. Pueden ser múltiples soluciones, pero eso ya te puede dar un indicador a nivel de transparencia del proyecto para poder tú visualizar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Kanban es muy útil, ¿no? Y ujú, otra cosa que se me viene a la mente es que estos workshops que la empresa te habla, seguramente es para hacer un backlog de trabajo, un backlog ajá, de diferentes historias de trabajo o work ujú, items para poder trabajar tu proyecto. En ese sentido, haces el workshop y tú ya estás empezando a generar un backlog que es una práctica ágil. Toda vez que tú tienes el mm, backlog, algo que tú puedes influir es en el hecho de que la empresa te ayude y tú también puedas ver cuál de estos puntos o de estas historias o de estos ítems de trabajo te generan mayor impacto al menor esfuerzo. Creo que a nivel de práctica eso te ayuda a tener quick wins, se llaman, o ujú, ganancias rápidas en tu proyecto y ver que tu proyecto va a ser sustentable. Otro punto de medir es el riesgo. Los ítems de trabajo que sean de mayor riesgo serían los que deberías hacer primero. Porque si fallas en eso, tú mm, sabes también que el proyecto se puede caer, pero no pierdes ujú, tanta plata, ¿no es claro. cierto? Ujú, Y si logras pasar este punto de riesgo, pues ya has quitado riesgos a tu proyecto de gran manera. Entonces ya es mucho más ujú, fácil llevarlo, ¿no? Entonces hay pequeñas prácticas, pero o sea, en resumen, se puede. Tú puedes adaptar diferentes prácticas y llevarlas a tu entorno tal vez tradicional y hacer un enfoque híbrido. Eso te permite hacer ágil, ¿no? Y nada, es cosa de tal vez ir investigando un poquito y apoyándote también en la empresa. Y de nuevo, querido Mauri, si tú necesitas ayuda, también estoy presto para ayudarte en lo que necesites.
Ahora, por otro lado, sí hay una acotación, y eso te lo comento tal vez en un entorno de trabajo muy en particular. Yo trabajo en una empresa también que hacemos outsourcing de software. Y más allá de entrar en el detalle, porque por temas de confidencialidad no puedo mencionar mucho, pero sí nosotros nos acomodamos a muchas prácticas que tienen nuestros clientes, por ejemplo. No es que nosotros impongamos como empresa, porque obviamente el cliente también es su proyecto. Y si él quiere ver resultados rápidos, necesariamente tú tienes que ir a un entorno tal vez más ágil, ¿no? Entonces, también tienen ustedes voz. Y es más, en estos workshops, ustedes deberían ponerles un business analyst o un product owner o un rol similar que permita a esta empresa y al equipo híbrido ágil entender los criterios de forma clara. Y eso ya es agilidad, definitivamente. Ok. ¿Respondo a la pregunta? Sí, claro que sí. Muchas Excelente. gracias, David. Voy a estar Gracias a ti, Mar. contactándote, pues. No, dale, con gusto, hermano. Ok, gracias. A ti. Tenemos una pregunta más de Gaby, ¿cierto? El cómo medir qué métricas son aconsejables. Mira, depende mucho el contexto de experimentación, definitivamente depende mucho el contexto, pero por ejemplo, y voy a volver a hablarte del tema de software, porque es lo que tengo más fresco. Quieres medir calidad, entonces si tú vas a experimentar con diferentes formas de medir calidad en tu equipo de trabajo, tú puedes medir, por ejemplo, cantidad de bugs antes de haber aplicado esta mejora y ahora con esta nueva mejora. Tú puedes medir cantidad de historias que has logrado sacar en release ahora versus las nuevas en el siguiente sprint. Y eso te puede dar métricas de la mejora real sujeta a la experimentación. Ahora, tal vez algo que podría ayudar mucho, Gaby, y te sugiero que puedas leer un libro que es el de Michael Dewar, que es el de OKR, ahorita no me acuerdo del título, pero es basado en lo que es OKRs. Te lo voy a poner en el chat, el autor, para que puedas llevarlo tal vez como tareita a la casa. Es Michael Dewar, creo que es Michael Dewar, si no estoy mal. Si no, de todas maneras, Gaby, tal vez si puedo dejar en el más tardecito, te lo puedo pasar el tema. Si me da, tal vez me puedes dejar tu LinkedIn o algo así, te puedo pasar incluso el dato del libro, pero es basado en OKRs. Y ahí te sugeriría mucho que puedas tú ir leyendo un poquito más de OKRs, que es Objectives and Key Results, que es una práctica que se usa mucho en equipos ágiles, que te ayuda a marcar objetivos, marcar resultados y generar dentro de tu marco de trabajo métricas funcionales que pueden ser como un cumple o no cumple, hasta métricas mucho más elaboradas, pero que te permiten ir midiendo el punto de experimentación. John Doerr, gracias mil, Hernán. De verdad, gracias, me estaba olvidando. John Doerr. Ese es el libro y te lo recomiendo mucho. Vale mucho la pena leerlo y aplicarlo en nuestros equipos de trabajo para poder tener métricas más consistentes y sobre todo con un ownership dentro de los equipos de trabajo que se alineen con el management. Y eso es fundamental. Entonces creo que eso puede ayudar mucho. Sí, dale, gracias a ti, Gaby, por la pregunta. No sé si hay otra pregunta, creo que ya estamos sobre la hora. Entonces ahí, Marquito, estoy atento. Bueno, simplemente para cerrar, algo que quería compartirles. Ese es el último slide. Son frases que en lo particular me encantan. Las dejé en inglés por su origen de autoría. Thomas Alva Edison dijo en algún momento, si hay alguna forma de hacerlo mejor, encuéntrala. Y definitivamente él estuvo experimentando con la bombilla 10,000 veces, pero encontró la solución, ¿no? Y la otra de Woody Sudel, que dice, if you adopt, o sea, si tú adoptas una práctica ágil, que esta sea la retrospectiva. El resto va a complementar, va a seguir. ¿Por qué? Porque la retrospectiva te permite la mejora constante. Les animo a todos, a sus equipos ágiles y a su entorno de trabajo, a siempre buscar un poco más el evaluar y el buscar formas de seguir creciendo y seguir cambiando la forma en que trabajamos para poder ir dando mejores resultados de valor. Gracias a todos por su tiempo, gracias por acompañarnos esta noche y nada, les animo a que sigamos pues en estas diferentes presentaciones que nos van a aportar mucho valor a todos. Gracias, Marco. Gracias por la invitación. Perfecto, David. Muchas gracias por tu excelente participación. Muy interesante el tema. Ha habido muchas preguntas, lo que nos da un indicio de que realmente se ha entendido y ha causado interés, como decíamos. David, bueno, tú ya formas parte de la comunidad. Esperamos seguir contando con tu apoyo para seguir promoviendo este tipo de actividades, así que seguramente ya nos vamos a estar encontrando en un corto tiempo, ¿no? Muchas gracias, David, y éxitos en tus actividades. Muchas gracias, Marquito, y a todos por la invitación. Definitivamente es un placer estar acá y cuenten conmigo para lo que necesiten.